Shingeki continuará. Sé que muchos de vosotros necesitáis escuchar esto, porque hace unas semanas se anunció el volumen 35 titulado Bad Boy, Chico Malote, y tratará de la infancia de... ¡Sorpresa! El tapón con TOC. Así que... Deja de llorar, maldita puta. Que para amenizar la espera, hoy te traigo todas aquellas historias alternativas de los mechas que se pasan el día en bolas. Tanto precuelas, spin-off, mundos paralelos o capítulos especiales con crossovers muy locos. Konnichiwa familia, soy Jin y veamos cuáles son estas historias alternativas de Shingeki, cogiendo las más interesantes y obviando algunos ovas, y en orden cronológico. Antes de dibujar Shingeki, Isayama hizo el one-shot que quizás algunos conocéis, titulado Attack on Titan y conocido como el volumen 0, que sería básicamente la prueba, el diamante en bruto, que se acabaría convirtiendo en la historia que conocemos. Pero antes de empezar su serialización, Isayama sacó dos one-shots que le ayudaron a definir el concepto final de Shingeki, Heartbreak 1 y Earth. Hoy en día no se pueden encontrar por ningún lado, pero gracias al editor de Isayama, que compartió algunas páginas por Twitter hace ya unos añitos, podemos echarle un ojo a cómo lucían estas historias. Como podéis ver, parece como un Shingeki futurista. Algunos diseños nos pueden llegar a recordar a personajes como Eren o Historia, con su equipamiento que parece el equipo 3D, y por supuesto, la idea de combatir seres enormes ya está ahí presente. Quizás no luce muy atractivo, porque ya sabemos que al principio el pobre Isayama no sabía dibujar demasiado bien, dicho por él mismo, pero es muy interesante ver de dónde nació el concepto original de la historia y de historia. Y es curioso pensar que Shingeki tiene un setting como medieval y esto es todo lo contrario, algo súper futurista. En segundo lugar, nos encontramos probablemente con el manga spin-off más conocido, Attack on Titan antes de la caída. Este está basado en las novelas homónimas y sirve como una precuela no oficial de la historia principal. Básicamente nos sitúa 30 años antes de la construcción de los muros, cuando un día, igual que con Erencito, un titán invade el distrito de Shiganshina, destruyendo todo a su paso. El girito llega cuando del cadáver de una mujer embarazada, víctima del poder del nudismo titánico, nace un bebé. Nuestro protagonista, conocido como el niño del titán, será odiado por el resto de los habitantes intramuros y curiosamente crece extremadamente rápido. Una vez es nombrado como Kuklo, decidirá afrontar su pasado y alistarse en las tropas de exploración. Cabe decir que esto no está escrito por Isayama, sino que tanto el manga como la novela la llevaron otros autores y no se llega a considerar dentro del canon de la historia de Shingeki. Aún así, añade un contexto a la trama bastante interesante, aportando información de la tecnología o el setting, por ejemplo, y creo que de todas las de esta lista es la que podrías llegar a disfrutar más, ya que se trata de un contenido original que empieza desde cero. Y si buscas encontrar esa sensación de desvirgarte con la historia de Shingeki y volverla a vivir como si fuera la primera vez, pues oye, te va a molar. A mí en lo personal no me gustó y la dejé. De hecho, tenía algunos tomos en físico y la vendí, pero es mi deber mostrártela y más sabiendo que hay material suficiente para que salga un posible anime a futuro. Quién sabe, pero 17 volúmenes y está terminada, solo digo eso. Si antes hablábamos de Bad Boy, el nuevo spin-off del Chico Malote, damos un paso atrás y nos encontramos con que el más ardiente de Shingeki ya tenía una historia para él solito, No Regrets. Quizás algunos ya la conocéis porque no solo se quedó en la novela o el manga, sino que dio el salto al anime en la época de Wit Studio. En pocas palabras, No Regrets también nos sitúa unos años atrás, antes de los inicios de la historia de Eren y compañía. Nos muestra el pasado de Levi, que ahora pienso, ¿cómo le llamáis vosotros? ¿Levi? ¿Levi? Cómo era su vida de Bad Boy antes de ser un soldado viviendo en los suburbios más underground dentro de las murallas, y cómo Erwin Smith ve su potencial y consigue que se una al cuerpo de exploración hasta convertirse en el capitán Moja Bragas y Moja Gallumbos que todos conocemos. Esto nos lleva a la siguiente historia, la novela de la reina de la ciudad aislada. Nos narra las consecuencias de la caída del Muro María en los inicios de Shingeki. Los titanes avanzan hasta el distrito Quinta, donde viven Matías y sus aliados. Por otro lado, Rita, una soldado que se ha unido a las tropas de guarnición, intenta proteger a la ciudad del caos y del terror de los ciudadanos ante los cuestionables métodos de las tropas usando titanes. Para encontrarse con Rita, Matías necesitará la ayuda de una banda de ladrones y... Os soy honesto, no la he leído, pero pinta bastante bien. Por lo que tengo entendido, no es que aporte ninguna info súper relevante, pero nos da una vista desde dentro de las tropas, con sus trapos sucios, y la protagonista es interesante. Antes de saltar al siguiente punto, y como estamos yendo en orden cronológico, hago una mención especial a Attack on Avengers, un cómic one-shot que une a los titanes con los conocidísimos héroes de Marvel. La historia fue ideada por Isayama, pero guionizada por Cebulski. El colosal, el acorazado y la titán hembra invaden Manhattan y los Vengadores, junto a los Guardianes de la Galaxia, tienen que frenarlos.
Una historia cortita, pero que sin duda si eres fan de Shingeki y de Marvel no te puedes perder, al menos visualmente es brutal. Llegamos a la siguiente historia, Lost Girls, chicas perdidas en tu zona, cuarto spin-off de la obra también basado en una novela homónima que cuenta con 3 historias recopiladas en 2 volúmenes de manga y adaptación al anime. La primera nos cuenta la búsqueda de Annie, de una joven perdida, y que al mismo tiempo descubre un esquema criminal en la ciudad, encontrándose con varios obstáculos que le afectarán en sus próximas misiones, aunque esta vez no es el puñetazo de Eren. En la segunda historia, protagonizada por Mikasa, veremos cómo ella se imagina un mundo donde todo es de luz y de color. Los titanes nunca pasaron de las murallas y sus padres no fueron asesinados por los secuestradores. De esta manera, Mikasa nunca sería hermanastra de Eren y lo conoce por circunstancias de la vida, aprendiendo de su deseo de ver el mundo exterior. Pero vamos, qué bonito. Nunca hubiésemos tenido historia, pero al menos hubiesen sido todos felices. Finalmente, la tercera historia nos muestra una conversación que tienen Mikasa y Annie sobre sus razones para unirse al ejército. Si te gustan los personajes de Shingeki y pasas de gente desconocida y de niños nacidos de vómito de titán, este spin-off te va a flipar. Después de tanto modo seinen, toca relajarse un poco con Attack on Titan Junior High, un anime hecho por Production IG en 2014, adaptado de un manga de 2012, con un tono mucho más relajado, una estética chibi y un opening de Linked Horizon, así como un ending interpretado por los seiyus de Eren, Mikasa y Jeon. Son 12 episodios para pasar el rato, con nuestros protagonistas haciendo una vida escolar, muchas referencias y coñas de sucesos que ocurrieron en Shingeki, y la verdad está divertido, para qué mentirnos. Va genial para combatir los traumas y shocks que nos ha dejado la historia original. A continuación encontramos Shingeki no Kyojin Short Stories, una colección de historias que ahora sí están escritas por Hajime Isayama. Se recopilaron en 5 volúmenes y se incluyeron con las ediciones especiales de algunos tomos. No las he leído todas, ni mucho menos, pero nos cuentan algunas historias de prácticamente todos los personajes, con diálogos inéditos, reflexiones y aportan información muy interesante para el desarrollo de los personajes. Lo más bonito, las portadas, con ilustraciones solo vistas aquí, y que algunas rompen la cuarta pared, con escenas que tristemente jamás veremos de nuestros queridos protagonistas. Al menos siempre nos quedará esta acalorada portada. Lo que sí rompió la cuarta pared es la historia que encontramos en este último punto. Isayama dibujó unas páginas al final de algunos volúmenes del manga como si fuesen fake previews de lo próximo que nos espera en la historia. Estas muestran los protagonistas haciendo una vida de instituto, cada uno con un arquetipo definido dentro de la fauna y jerarquías que encuentras dentro de una escuela, con historias muy interesantes como Eren soñando con zombies o la peña haciendo una ouija, con un marco salvaje por ahí. Y quizás algunos lo sabréis, pero lo mejor de todo es que estos relatos han tenido su aparición en la historia original de Shingeki, justamente en el momento en el que Eren activó el poder de las coordenadas. Se puede ver ahí a Mikasa gótica culona y a Armin empollón, tanto en el anime como en el manga. Lo que está claro es que todavía es pronto para despedirnos definitivamente de Shingeki, aunque sea un hasta siempre para estos 10 años con nuestros queridos personajes. 10 años para 10 clichés que rompió Shingeki para coronarse como el más popular de la historia. Ven a recordar lo que ha sido este anime legendario en este vídeo. Te espero ahí. Bye.